En el centro de la polémica política colombiana, un nuevo giro promete sacudir los cimientos del poder. Un documento recién llegado al Consejo Nacional Electoral podría cambiar el curso de una investigación que tiene en vilo a toda una nación. Comencemos. Dirigido a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, este documento firmado por Héctor Carvajal, abogado y amigo personal del presidente Gustavo Petro, desafía la autoridad del Consejo Nacional Electoral. La carta es una bomba de tiempo en palabras. Argumenta que el Consejo Nacional Electoral carece de competencias para investigar al presidente. Carvajal exige la nulidad de todo lo actuado, poniendo en jaque el proceso contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Con más de 100 páginas de pruebas, declaraciones y registros, el Consejo se enfrenta a una decisión crítica y la pregunta es, ¿continuar con la investigación o archivar el proceso? Mi gente, ahí en la descripción voy a dejar el enlace para que accedan a ese documento que es público. En un giro inesperado que profundiza el misterio, según informes que podrían alterar el panorama político de Colombia, no son solo palabras en el aire, son cifras, son hechos. 35.000 testigos electorales, el corazón de la democracia, quienes con su presencia garantizan la transparencia en las urnas, ahora se encuentran en el ojo del huracán. Cada uno de estos ciudadanos, según los informes, recibió 60.000 pesos el día de las elecciones, una suma que multiplicada por 35.000 asciende a más de 1.000 millones de pesos, un monto que no es solo abrumador, sino que también es ilegal. Estos pagos, que debieron ser transparentes y reportados, permanecieron en las sombras, ocultos a los ojos del Consejo Nacional Electoral. La trama se espesa como la neblina en las montañas andinas. Los magistrados, armados con requerimientos y un cruce de información entre entidades financieras, han confirmado la veracidad de estos pagos. Ahora, con el peso de la evidencia en sus manos, los magistrados se enfrentan a una decisión de magnitud histórica y la pregunta es, ¿acogerán la ponencia de imputación de cargos y avanzarán con la investigación o se inclinarán por el archivo del proceso? La balanza de la justicia se inclina, los destinos se entrelazan y una nación espera. La decisión de los magistrados no solo definirá el futuro de una campaña, sino que podría redefinir el concepto mismo de justicia electoral de Colombia. Hoy miércoles, la mirada de toda Colombia converge en un solo punto, el Consejo Nacional Electoral. Aquí, en este bastión de la democracia, se tomarán decisiones que podrían no solo cambiar el curso de una investigación, sino también las reglas mismas del juego político. La transparencia y la legalidad son los pilares sobre los que se erige la confianza en nuestro sistema electoral, y es en momentos como este cuando esos principios se ponen a prueba. Si nada se teme, si la campaña se ha conducido con rectitud, entonces no debe haber obstáculos para la investigación, no debe haber interferencias en las decisiones de quienes tienen la tarea de salvaguardar nuestra democracia. Una persona que sabe que su campaña ha sido legal y transparente no tiene por qué temer al escrutinio, no tiene por qué tratar de influir en el curso de la justicia. Porque al final lo que está en juego es mucho más que el resultado de una investigación. Está en juego la fe del pueblo colombiano en el sistema que define su futuro. Manténganse informados porque la historia aún está por escribirse. Las decisiones de hoy serán las lecciones de mañana. Esto es una cobertura especial y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni una sola actualización de última hora. La verdad prevalecerá. Hasta la próxima, gente.